Buenos días. ¿Sí me escuchan? Buenos días, y le escuchamos fuerte y claro. Buen día. Bueno, muy bienvenidos, ¿verdad? A este nuevos temas que traemos ahorita. En este caso le corresponde a la licenciada, y gracias por apoyarnos, a la licenciada Patricia Sánchez, ¿verdad? Como saben ustedes, hemos tenido una campaña de educación por parte del colegio y lo vamos a continuar haciendo. Entonces, le damos la bienvenida a la licenciada Patricia Sánchez. Me toca a mí en este momento, pues, presentarla. Creo que tenemos 29 personas, aunque el horario está en la mañana, que no estamos acostumbrados, pero estoy viendo que tenemos una muy buena audiencia. Y también va a quedar grabado y luego creo que más adelante lo vamos a estar nosotros retransmitiendo. Entonces voy a presentar a la licenciada Patricia Sánchez. La licenciada Patricia Sánchez es licenciada en Contaduría Pública y Finanza, diplomada y certificada en Normas Internacionales de Información Financiera, NIF, por parte del BID y el Grant Thornton y COPUC, diplomada en Finanzas Corporativas en Unitec, con entrenamientos internacionales en NIF, NIAS, control de calidad y auditoría en países como México, Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Honduras, impartidos por el equipo internacional de especialistas de NIF del Grant Thornton. Ella es directora de consultoría de la firma HLB Herrera Guzmán Rivera, con más de 25 años de experiencia en auditoría y contabilidad, conductora de los procesos de implementación de la normativa NIF de HLB Herrera Guzmán Rivera, miembro de la firma internacional HLB, coordinador y responsable de los programas de capacitación interna y del equipo de control de calidad interna de la firma auditora HLB en Honduras, habiendo desarrollado un programa de capacitación sobre NIF, NIAS, auditoría, control interno, normas de calidad y análisis financiero, entre otros. Ha realizado la licenciada múltiples procesos de capacitación y de implementación de las normas NIF en Honduras, en entidades de diferentes industrias, como ser constructoras, inmobiliarias, comerciales, comerciales, empresas de servicios, manufactureras, entre otras. Entonces, licenciada, le damos la bienvenida con el tema que será de mucho apoyo para nuestros agremiados, ¿verdad? Que es generalidades de las NIF. Muchas gracias, licenciada Fanny. Un placer de estar aquí con todos los colegas, ¿verdad? Y de compartir un poco este tema que, aunque no es nuevo, todavía genera mucha expectativa, ¿verdad? En nuestra profesión, en nuestros trabajos, en los empresarios, ¿verdad? En los dueños de empresa, incluso cuando ya se ponen a ver un poquito el tema, a veces hay cierto grado de preocupación, pero como digo yo, no hay que preocuparse, ¿verdad? Sino que hay que ocuparnos en este marco contable tan interesante. Agradecemos mucho la invitación del COPUC de poder pues aportar un poco, ¿verdad?, de lo poco que hemos ido conociendo en este mundo de las NIF, porque realmente sí es un tema muy amplio, ¿verdad? Que los que somos contadores de la vieja escuela, como digo yo, nos ha tocado reaprender la contabilidad con este nuevo marco contable. Es todo un reto, pero pues no es nada imposible, ¿verdad? Al final es un poquito nada más de estudio, de práctica, y como nosotros los contadores sabemos, pues que nos digan qué voy a cargar, qué voy a acreditar, ¿verdad? Para poder entender mejor el tema. Así que, no, agradecemos mucho como firma, ¿verdad? Y estamos dispuestos a colaborar con el colegio y con todos los colegas en lo que sea posible para nosotros, ¿verdad? En ir, pues, como dicen, dando a conocer un poquito más o recordando para algunos un poquito más sobre estos temas de implementaciones, ¿verdad? Así que, bien, bueno, esta mañana, ¿verdad? El tema es un poco de generalidades, es un poco de qué es lo que deberíamos de hacer de acuerdo a la normativa. Así que me permito pues compartirles una presentación. Vamos a ver si por favor me dan acceso eh, a presentar porque me sale bloqueada la opción, licenciada. Vamos a probar. No,
no puedo hacer la presentación. Tal vez me ayudan ahí a ponerme como eh, Hola, buenas, hola. buenos días. Ya puede compartir pantalla. Le mandé para que lo pudiera aceptar. Ok, déjeme ver. Gloria, déjeme ver, porque fíjese que me aparece bloqueada la opción, le cuento. Usted me tiene que dejar cambiarme mi perfil de invitado ahí. Ahora sí ya puedo, gracias. Ok. Por favor, me confirman que lo están visualizando. Sí, ya lo estamos viendo. Excelente, muchas gracias, Marco. Bien, bueno, decíamos, esta mañana nos vamos a hablar de un tema de generalidades, de la adopción por primera vez, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros deberíamos hacer y lo que no deberíamos de hacer en ese proceso de implementación. Yo sé que a veces puede causar un poquito ¿cómo les digo?, de inquietud, ¿verdad? El dar ese saltito, le digo yo, o sea, de tener un marco contable actual a dar el saltito a las NIF. Pero bueno, es un tema nada más de conocimiento. Hemos tenido la oportunidad, ¿verdad? Gracias a Dios se nos ha presentado la oportunidad profesional de empezar en este tema de las NIF desde allá por el 2010, cuando los que sean contemporáneos míos van a saber, ¿verdad?, que se venían cambiando las fechas de implementación de NIF en el país y las iban eh, posponiendo y posponiendo. Y bueno, desde que decían que era el 2008, ¿verdad? Desde ahí pues nosotros empezamos a dar nuestros pininos en este tema de NIF y luego ya del 2010 en adelante pues ya un poquito más formal, así que hemos tenido esa oportunidad profesional de ir conociendo, ¿verdad? Pero seguimos aprendiendo. Créanme que aquí este es un tema muy amplio, ¿verdad? Vamos a tratar de, como digo yo, de poner en hondureño el tema técnico de la NIF, sobre todo en lo que tiene que ver con la adopción por primera vez, ¿verdad? Así que quisiera que pudiéramos hacer un poquito este webinar, no tanto de que solo hable yo, ¿verdad? Sino que si ustedes tienen alguna consultita, y la quieren hacer, pues pueden levantar su manito, ¿verdad? Pueden abrir su micrófono, la hacen y la tratamos de contestar en lo que compete al tema, principalmente porque yo sé que hay una amplia variedad de temas, ¿verdad? Que quizás tengamos la duda, pero también recordemos que el factor tiempo pues no nos va a dar, ¿verdad? Pero en la medida en que podamos ir aclarando algunas o contestando algunas consultas, pues van a ser bienvenidos. La idea es compartir esta hora y media, ¿verdad?, que tenemos en este tema interesante y con toda la confianza del mundo como colegas, pues estamos dispuestos, ¿verdad?, a poderles dar respuesta en la medida que el tiempo nos lo permite. Así que bueno, generalidades del tema de NIF. El objetivo del webinar ahorita va a ser recordar por qué debemos implementar las NIF y también resumir los pasos que debemos seguir para que podamos lograr la implementación de las NIF en los estados financieros de la empresa, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver como contenido? Pues la exigibilidad que tenemos en Honduras del uso de las NIF, que Honduras no es el único, ¿verdad? Obviamente ese es un tema mundial, es un marco contable de aplicación mundial. Vamos a ver también los pasos a seguir para implementar la NIF y vamos a ver qué información debemos presentar y revelar al momento de que estamos implementando, ¿verdad? Cuando ya lo logramos, qué nos dice la norma que tenemos que informar en esos primeros estados financieros que vamos a presentar bajo NIF. Así que, bueno, ¿qué obliga a las empresas a utilizar NIF como su marco contable para elaborar sus estados financieros en Honduras? Enfoquémonos en Honduras. Podemos recordar que tenemos 3 leyes, ¿verdad? Que podríamos encontrar más, pero que estas 3 son como bien principales
principales y bien enfáticas en que nosotros, en Honduras, debemos de utilizar las NIF como marco contable para elaborar estados financieros de propósitos generales. La primera es la Ley de Normas de Contabilidad y Auditoría de Honduras, ¿verdad? Según el decreto 189-2004, donde se crea la Junta Técnica, y la Junta Técnica establece, ¿verdad?, como órgano que es el encargado de decirnos, ¿no?, qué normas o principios contables vamos a utilizar tanto en la contabilidad como en la auditoría, y de velar de que eso se esté cumpliendo. Entonces, esta Junta Técnica pues ha definido de que son las NIF plenas, ¿verdad? O la mamá, como le digo yo, ¿verdad? Y las NIF pymes, las que vamos a utilizar en Honduras, ¿verdad? Para llevar nuestras contabilidades. También incluso están las NIF SP, las del sector público, ¿verdad? Que también ya están aprobadas en su implementación en Honduras. Entonces, lo que se hizo por parte de la Junta Técnica, estamos aquí, supongo yo, recordando, ¿verdad? Porque quizás la mayoría o todos ya sabemos esto, pero estamos recordando de que es una ley que nosotros utilicemos, ¿verdad? Las NIF, y lo que hizo la Junta Técnica fue como segmentar, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, las NIF plenas o la mamá van a implementarlas las entidades reguladas, ¿verdad? Aquellas entidades que tengan obligación pública de rendir cuentas. Y el resto, ¿verdad?, de empresas va a utilizar las NIF para las pymes, que es la hija, la versión simplificada de las NIF plenas, ¿verdad? Y aquellos entes de gobierno, ¿verdad?, pues van a utilizar las NIF SP, o sea, las normas internacionales de contabilidad del sector público. Los tres marcos contables pues son de uso mundial, ¿verdad? Así que por ahí tenemos la primera ley que nos obliga. ¿Qué otra ley nos obliga? Bueno, el Código Tributario, ¿verdad? El Código Tributario en su artículo número 64 dice que en Honduras debemos de utilizar las NIF como marco contable. Y la Ley de Precios de Transferencias. Aquellas empresas que les toca, ¿verdad?, declarar y revisar que están cumpliendo con la Ley de Precios de Transferencia saben de que la ley y su reglamento establecen que la contabilidad tiene que ser en base a NIF, principalmente por el hecho de los comparables, ¿verdad? Como que el hecho de los estudios para saber si estamos cumpliendo con la ley de precios o no. El comparable tiene que ser con el mismo marco contable, ¿verdad? Yo no podría, por ejemplo, que estoy haciendo un análisis de transacciones, ir a buscar un comparable que normalmente son extranjeras, empresas extranjeras, ¿verdad? Porque obviamente una empresa privada que en Honduras no tenemos la información financiera nosotros accesible, ¿verdad?, al público en general. Entonces estos comparables son empresas en las mismas industrias de la empresa que yo estoy haciéndole el estudio y tengo que ir a buscarlo como comparable, pero aquella tiene NIF y yo aquí estoy en base a principios. Eso ya no sería comparable, ¿no? Entonces tenemos que estar en NIFLA 2 para poder comparar. Así que, bueno, tres leyes importantes que nos obligan, ¿verdad?, a meternos si no nos hemos metido, o a continuar si ya lo hicimos, ¿verdad?, aplicando las NIF para registrar nuestras transacciones en nuestra contabilidad. Ahora, ¿qué debemos recordar antes de implementar? Y fíjense, colegas, que esta diapositiva la incluí porque por la experiencia, ¿verdad?, de lo que yo he vivido en todos estos años, de las cosas que nos hemos encontrado allá afuera, ¿verdad?, en la realidad, en las empresas. Y es que es importante que como contadores nosotros, y que probablemente también como consultores que somos, ¿verdad?, para las empresas en el proceso de implementación, debemos estar claros y recordar antes de empezar la implementación que antes, el primer paso que tenemos que seguir es trazarnos una ruta, ¿verdad? Una ruta clara de qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad?, de cómo lo vamos a hacer. Y para eso tenemos que estar, pero bien conscientes, de que la implementación de NIF conlleva hacer más que solamente cambiar nomenclatura contable, es decir, solo cambiarle el nombre a las cuentas. Ah, mire, es que este ya no se va
a llamar inversión y certificado de depósito, ahora se va a llamar instrumento financiero al costo amortizado, ¿verdad? Ah, es que fíjese que este inmueble ya no es propiedad, planta y equipo, ahora se va a llamar propiedad de inversión. Ah, la clasificación entre activo y pasivo. Mire, es que fíjese que antes decíamos el activo circulante, pero ahora no, ahora se llama activo corriente, ¿verdad? Y creemos que solamente con cambiar nombres a las cuentas o con cambiar los encabezados en las clasificaciones o con hacer algunas reclasificaciones porque el edificio ya no es propiedad, planta y equipo, sino que es propiedad de inversión, y ya cumplimos con MIT. Ya tenemos la implementación de MIT. Y no, realmente eso sí no, ¿verdad? Eh, implementar NIF no es imposible, es un marco contable, simplemente hay que conocer. O sea, es posible y se puede lograr. Con toda la confianza del mundo, por favor, piense así, colega, ¿verdad? Pero también recuerde que al ser un marco contable tenemos que conocerlo antes de proceder a implementarlo. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados, la normativa NIF tiene diferentes bases de medición. Nosotros la base de medición que más comúnmente conocemos es el costo. Y el costo sigue siendo una base de medición aceptable en las NIF, pero no es la única. Entonces tenemos que conocer el marco contable para saber en qué cuentas, en qué transacciones nos está pidiendo diferentes bases de medición. Porque una de las cosas en donde decía yo al principio, sentí yo, ¿verdad?, que había que aprender a hacer contabilidad otra vez, es que nosotros estamos acostumbrados a medir una transacción y dejarlo así para siempre. Por ejemplo, nosotros compramos un inventario, ¿verdad? Y registramos ese inventario al costo. Entonces decimos, bueno, ahí está el inventario al costo. Y ahí se quedó ese inventario al costo hasta que se vende. Bueno, la norma no nos dice eso, fíjense, la norma dice, mire, el inventario se mide inicialmente el costo, sí, pero posteriormente hay que ir a revisar si el costo sigue siendo una base de medición correcta, o si al final yo tendría que medirlo, ¿verdad?, al valor neto realizable de ese inventario. Entonces, ese pasito posterior de medición es lo que no estamos acostumbrados, y es por eso que yo en lo particular he sentido que, bueno, toca aprender, ¿verdad?, nuevamente. Les pongo otro ejemplo, la propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo, si a nosotros los contadores nos preguntan cómo determinamos el valor en libros de la propiedad, planta y equipo, seguramente vamos a decir el costo menos la depreciación acumulada. Ese es el valor en libros. Pero la norma incluye un elemento adicional en la fórmula. Entonces dice la norma, mire, el valor en libros de un activo de propiedad, planta y equipo es el costo menos depreciación acumulada, menos deterioro acumulado del valor. Entonces, ese tema de deterioro es nuevo en la norma, nuevo para nosotros, ¿verdad? Los que hemos aprendido contabilidad en la vieja escuela. Claro, los muchachos ahorita que están estudiando contaduría y que ya están aprendiendo contabilidad en base a NIF, pues no tienen con qué comparar, ¿verdad? Pero nosotros sí, los que ya tenemos algunos añitos, ¿verdad? De venir trabajando en este, que hace algunos añitos salimos de la universidad, hace mucho, ¿verdad? Pero algunos añitos, ya podemos comparar y decimos, ah, ok, ya no es así como yo lo he venido manejando o lo he venido haciendo, tengo que incluir ese tercer elemento. ¿Y cómo yo voy a calcular el deterioro del activo de propiedad, planta y equipo? Bueno, ahí viene la aplicación de la norma, ¿verdad? Si estamos en NIF para las pymes, nos vamos a la sección 17 y vamos a ver, y la 27 de deterioro, y vamos a ver qué tenemos que hacer para calcular ese deterioro. O incluso conceptualmente, nos toca aprender qué es deterioro, ¿verdad? Porque no lo manejamos desde el punto de vista técnico contable, qué es un deterioro, ¿sí? Así que toca conocer el marco contable antes de ir a implementarlo, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las bases de medición existentes en la NIF?
Bueno, tenemos el costo. El costo sigue siendo una base de medición muy utilizada, pero también tenemos el valor razonable, que como digo yo, ¿verdad? Los muchachos en la universidad, cuando estoy dando clases, este valor razonable es un sinónimo, ¿verdad? De valor de mercado. ¿Cuánto me cuesta la transacción hoy? ¿Verdad? ¿Cuánto está el mercado dispuesto a pagarme por este activo? ¿O cuánto yo debo de pagar para adquirir algo? ¿Verdad? Ese es un valor de mercado. Esa es otra base de medición muy común en la NIF. ¿Qué otra base de medición tenemos? Valor presente, ¿verdad? Y ahí es donde les digo yo a veces que la NIF nos pone a nosotros como contadores pues una presión, y la verdad que ahí sí es una presión, porque para la NIF nosotros debemos de ser expertos en finanzas, ¿verdad? Y créanme que no solo en finanzas, muchas veces también en, en aspectos legales, en aspectos fiscales, en mercadeo, porque hay que ir a ver el tema de ventas para poder establecer muchas veces si el inventario se va a poder vender al precio de venta de lista o no. O sea, entonces la norma nos pide como que ser profesionales integrales, ¿verdad? Con conocimientos en varias áreas. Y ahí sí es una presión para nosotros. Por eso es que la mayoría, si no es que todos, ¿verdad? Los que estamos en este tema de implementación de NIF, pues toca reforzar si sentimos que lo necesitamos hacer el tema de finanzas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el valor presente, bueno, el valor presente es un descuento, ¿verdad? Es un valor que yo voy a pagar a futuro y que lo descuento a una tasa de interés, ¿verdad? A una tasa de financiamiento. ¿Y en qué momento utilizo el valor presente? Si lo queremos resumir, básicamente en aquellas transacciones que tienen, que se negocian de largo plazo, ¿verdad? ¿Y qué es el largo plazo? Bueno, ahí van a depender un montón de factores, ¿verdad? De qué podría ser largo plazo. Hay una regla general, casi mundial y muy conocida por la mayoría o por todos, que sería todo aquello que exceda de 12 meses, ¿verdad? Si yo doy un crédito a un cliente y mi política de crédito normal es de máximo 90 días. Pero si en esa oportunidad viene este cliente y me pide que le venda el producto a 13, 14 meses de crédito, ¿verdad? Entonces, si yo lo hago, la norma entiende o asume que en esa transacción hay una característica de financiación. Es decir, que nadie en su sano juicio va a prestar a 14 meses sin un interés de por medio, ¿verdad? Que si el precio de contado de ese producto es de 1,000, pero si lo vendo a 90 días, con un crédito a 90 días sigue siendo 1,000, pero si lo vendo a 14 meses ya no va a ser 1,000, dice la norma. Usted le va a agregar un adicional ahí porque va a considerar el tiempo en que va a recuperar la cuenta. Bueno, entonces, aunque usted no lo negocie así con su cliente, aunque usted no le diga al cliente, sí, le voy a cobrar X tasa de interés, la norma está asumiendo que ahí hay un financiamiento y por lo tanto le dice, usted tiene que reconocer esa transacción al valor presente descontado, ¿verdad? Y eso aplica igual para los pasivos, ¿verdad? Entonces, eso se puede presentar muy seguido. Eso no es nada nuevo, o sea, nada que haya de vez en cuando quizás ocurra, no. Eso es común que se presente, esa necesidad de medir a valor presente algunas transacciones dentro de las contabilidades de nuestras empresas, ¿verdad? Bien, otra base de medición, costo amortizado, ¿verdad? El costo amortizado es algo que nosotros lo conocemos, es básicamente el principal menos los abonos al principal. Pero aquí viene un punto, que la norma sí establece que el cálculo de los intereses debe de ser por el método de la tasa de interés efectiva. Es decir, la tasa real que usted estaría cobrando o pagando en una transacción, ¿verdad? Que esté claramente identificado que lleva una tasa de interés. Y entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado porque, por ejemplo, lo que hemos visto nosotros es que hay una típica transacción que se da en las empresas y que generalmente resulta que es un ajuste
al proceso que se hace en el proceso de implementación. ¿Y cuál es? Les pongo el ejemplo. Las comisiones de desembolso. Usted va a una institución bancaria, la empresa va a la institución bancaria y pide un financiamiento. Y el banco le da el financiamiento y le dice, mire, yo le voy a prestar a una tasa, qué sé yo, del 18, pero le voy a cobrar una comisión por desembolso del 2% del monto. Bien, pues se hace la transacción, usted acepta como empresa, ¿verdad? Se recibe el dinero, le cobraron la comisión y entonces contablemente normalmente lo que se hace es que esa comisión de ese 2% va directo al gasto financiero en el mes en que se obtuvo el financiamiento. ¿Qué le dice la norma? No, no, porque esa comisión por desembolso lo que hace es venir a cambiar la tasa real de financiamiento que usted tuvo en este préstamo. Entonces, sobre todo, obviamente, cuando estamos hablando de préstamos de largo plazo, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado y decir, esa comisión no va al gasto de una sola vez, sino que yo tengo que calcular la tasa de interés real que voy a pagar en este financiamiento e ir reconociendo el gasto financiero a medida que el tiempo va transcurriendo en la vigencia del préstamo. Eso se llama método de la tasa de interés efectiva, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado también. Hola, Jorge, sí, estoy viendo el chat, Jorge. ¿Qué efecto tiene el valor presente para efectos fiscales? Buen punto, buen punto. Mire, hay que evaluar, o sea, yo sé que el tema fiscal es un tema que llama mucho la atención y que incluso preocupa mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sé por qué yo tengo la sensación, por alguna, bueno, sí sé, ¿verdad? Por algunas pláticas que hemos tenido entre diferentes colegas y administraciones, es que a veces se cree que aplicando la NIF, usted va a terminar pagando más impuestos, ¿verdad? O usted va a tener un riesgo fiscal enorme porque está aplicando la NIF. Y no, eso no es así. O sea, ¿por qué usted puede pagar más impuesto o menos impuesto y estar expuesto a un reparo fiscal? Porque usted, pues, tenga algún desconocimiento de cómo se aplica la ley fiscal o simplemente se equivoque, ¿verdad? En los cálculos, porque pues como seres humanos estamos muy propensos a, ¿verdad? Por eso usted puede tener ese riesgo, pero ese riesgo lo tiene ahorita, que aplica principios de contabilidad o que aplica base fiscal incluso, ¿verdad? Ese riesgo lo tiene ahorita, un error, una falta de conocimiento, una aplicación errónea de lo que dice la ley fiscal. Eso mismo puede pasar cuando usted esté usando la NIF, ¿verdad? El riesgo puede estar, pero no por la NIF en particular, sino por lo mismo, porque desconoce, porque aplicó mal la ley. Entonces, ¿qué es lo que la norma le está diciendo a usted como usuario? Le dice, mire, hay una sección 29 que se llama impuesto a las ganancias. Es ahí donde usted tiene que ir para ver cómo usted tiene que conciliar las diferencias que puedan haber entre la base financiera y la base fiscal. Entonces, contestando puntualmente su pregunta es, ¿qué efecto fiscal puede tener el valor descontado? La verdad que probablemente, bueno, hay que evaluar la transacción, pero me atrevería a decir de que casi que ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted sabe que los intereses que usted incurre o paga son deducibles fiscalmente, ¿verdad? Entonces, no le veo así, en términos generales, ¿verdad? Que vaya a haber algún efecto fiscal. Igual si usted ve que, por ejemplo, hay alguna situación que la ley fiscal le diga a usted que por X o Y no puede deducir o gravar esto, entonces usted lo concilia utilizando la sección 29. ¿Por qué? Porque probablemente no va a ser gravable o deducible en este año que usted lo está reconociendo, financieramente hablando, pero va a ser gravable o deducible el próximo año, ¿verdad? Cuando usted esté haciendo su declaración de renta, porque ya cumplió criterios fiscales, ¿verdad? Y es que nosotros tenemos que declarar y pagar los impuestos en función de la ley fiscal, ¿verdad? Y simplemente comparamos la ley fiscal con la base financiera y vemos en dónde están divorciados, ¿verdad? En dónde no se acoplan, en dónde no son iguales,
y ahí venimos y conciliamos. Pero la conciliación siempre ha existido, colegas, ¿verdad? Antes de hacer la declaración de impuestos, usted hace una conciliación, usted dice, este gasto no deducible, este ingreso no gravable, y en función de esto pago. La única diferencia es que usted ahorita lo hace fuera de sus libros contables. Y la norma ahí sí, la norma le dice, no, no es fuera, es dentro. ¿Verdad? Para que sea dentro, usted tiene que reconocer activos e impuestos diferidos, si le aplica, si necesita, ¿verdad? Y usted tiene que reconocer el efecto fiscal de todos aquellos gastos que no son deducibles y el efecto fiscal de todos aquellos ingresos que no son gravables, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia puntual. La conciliación ahorita se hace fuera, la NIF le dice, hágalo dentro de la contabilidad. Bien, otra base de medición, el valor neto realizable, ¿verdad? Y pues más o menos ya lo comenté, el inventario, ¿verdad? El inventario, usted inicialmente lo registra el costo, ¿sí? ¿Verdad? Pero para la norma, esa evaluación posterior puede venir por dos elementos, al costo menos deterioro acumulado del valor, ¿verdad? Vamos a ver, Marcos, adelante. Puede abrir su Muchas gracias, micrófono. licenciada. Gracias. Buen día a todos. Tengo una consulta respecto me llamó la atención lo que comentó en la base 3, valor presente. Mi consulta específica es, en la empresa, como parte de los beneficios a los colaboradores, ah, la empresa les puede otorgar un préstamo y que lo hace sin cobrar intereses y son hasta un monto específico, pero los plazos pueden llegar incluso hasta 12 a 24 meses. Entonces, según lo que entendí, la norma nos obligaría a que le apliquemos a esos montos que se tocan como préstamo una tasa de interés y descontarlos, ¿verdad? Según lo que entendí, o sea que sí tenemos que aplicarle una tasa de interés para efectos de estado financiero. Claro que sí, Marco. Eso se convierte en una transacción de Todavía financiación. no está mi mamá. Todavía no está mi mamá. Pongan los Espérense. micrófonos, por favor, colegas, para poder... Está mi mamita. Todavía no está mi mamá. Por eso le digo que se esperen. conmigo estás hablando. Ok, yo espero, no te preocupes. Ok, Mi mami está Por- con el niño allá. ok, está bien, Esperen. gracias. Ok, gracias. Bueno, aquí tengo algunas consultitas en el chat. ¿Verdad? Marcos creo que ya la hizo y le decía sí, si la transacción no tiene una tasa de interés, hay que irla a buscar, ¿verdad? Eso está en la sección 11, ahí nos dice lo que debemos de hacer, ¿verdad? ¿Qué pasa con las diferencias permanentes en la conciliación fiscal? Se reconocen contablemente también, claro, las diferencias permanentes son lo que nosotros ya manejamos, gastos no deducibles que no van a ser deducibles hoy ni nunca. Es una diferencia permanente, se liquida en el periodo o en el año en que estamos ya conciliando ya el impuesto sobre la renta. Así que se reconocen contablemente. Es decir, ¿qué pasa con los gastos no deducibles? Por ejemplo, con la renta. ¿Qué dice usted? Yo gané 1.000.000, pero tengo gastos no deducibles de 200.000. Entonces, para efecto de la renta neta agravable, entonces es 1.200.000. Entonces, lo que usted tiene que ir a reconocer, el efecto fiscal de esos 200.000, ¿verdad? Que le suma el gasto y le suma el pasivo por impuesto. Este es el reconocimiento. ¿Qué voy a cargar y qué voy a acreditar? Voy a cargar el gasto corriente de impuesto por el 30%, si pago el 30%, ¿verdad? De impuesto. Y voy a reconocer el pasivo porque le tengo que pagar más al SAT, ¿verdad? Por efecto de impuesto a la ganancia. Entonces, tiene que ir en la contabilidad, claro que sí. Ok, ¿cuál sería el proceso de implementación para las empresas que desean implementar este proceso que se entiende con medición inicial? Ok, el proceso de implementación es lo que vamos a ver aquí, José. ¿Sí? Si me da un chancecito y podamos seguir con la presentación, ya lo vamos a ver cuáles son los pasos, ¿verdad? Lo que la norma nos dice que debemos de hacer, ¿ok? Listo, entonces decía, el valor neto realizable es como ir a buscar si el inventario estaba, si la evaluación al costo de mi inventario sigue siendo apropiada. Yo tengo que tener cuidado con la norma al momento de implementar,
sobre todo con el tema de activo, porque la norma me dice que cualquier activo puede tener deterioro, ¿sí? Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con ese concepto de deterioro. ¿Y qué es deterioro conceptualmente hablando? Pues deterioro es la pérdida de la capacidad que tiene el activo para generar flujos de efectivo futuros. Si nos vamos a los conceptos, la sección 2 de la NIF para las pymes, por ejemplo, nos dice que el activo puede generar beneficios económicos de dos maneras. Yo lo puedo vender o lo puedo utilizar. Lo puedo usar, ¿verdad?, para mis operaciones. Si no lo puedo vender y no lo puedo utilizar, deja de ser activo. Entonces el deterioro está vinculado al hecho de que el activo me pueda generar beneficios económicos futuros. ¿Hasta cuántos beneficios económicos futuros me puede generar el activo? Por ejemplo, ¿hasta qué valor yo voy a poder vender este inventario? Y el precio de venta que le puedo yo sacar, obviamente neto, ¿no? Porque hay que descontarle los costos para realizar esa venta. ¿Es mayor o es menor al costo en que reconocí ese inventario? Entonces ahí es donde viene el tema del valor neto realizable. Si yo compré un inventario a 80 y esperaba venderlo a 100, pero resulta que no se va a dar por X o Y, condiciones de mercado, ¿verdad? Me va a tocar darle un descuento al precio de venta de ese inventario del 15%, dice usted. Entonces, ¿qué significa? Que el precio de venta que yo puedo tener de ese inventario son 85. Pero a esos 85 del precio de venta yo tengo que restarle los gastos necesarios para poderlo vender. Ajá, y si eso me sale que es un, qué sé yo, 7 lempiras, por decirles algo, significa entonces que yo lo más que voy a poder obtener en el mercado por la venta de ese inventario son 78 lempiras. Pero si mi costo es 80, en automático me dice que yo tengo el inventario a un valor mayor del que lo debería de tener. Entonces la norma dice, en ese momento bájelo a 78, que es el valor que usted espera realizar realmente en el mercado, ¿sí? Entonces, hay que estar bien pendiente de estas mediciones para poder cumplir con la norma. Hay que olvidarnos si lo hemos creído o no creer, si acaso alguien nos llega a plantear esto, ¿verdad?, que no debe de pasar, de que simplemente es cambio del nombre de las cuentas, cambio los encabezados a nivel de clasificación de activo y pasivo y, ¿verdad?, hago un par de reclasificaciones y ya tengo NIF. No, ¿verdad? Eso podríamos decir que es como lo más fácil de hacer, pero ¿y en las mediciones? ¿Verdad? Y el efecto financiero de cambiar la base de medición de un activo o de un pasivo, ese es realmente el proceso de implementación que hay que tenerle mucho cuidado. Bien, permítanme un segundo acá. ¿Qué más debemos de saber? Bueno, es importante que estemos claros que si nosotros vamos a implementar las NIF completas, ¿verdad?, que la mayoría de empresas en Honduras no está obligada a utilizar NIF completas, ¿verdad? Estamos hablando de esto de entidades reguladas y de hecho usan las NIF con normas prudenciales, ¿no?, por parte de la Comisión Nacional de Bancos y entiendo que con su COP también, ¿verdad?, en el caso de las cooperativas. Pero si nosotros vamos a utilizar las NIF completas, entonces tenemos que ir a estudiar muy bien y revisar muy bien lo que nos dice la NIF 1, ¿verdad?, para poder implementar por primera vez la norma de NIF completas en nuestra empresa. Y si vamos a implementar las NIF para las pymes, que en esas sí estamos obligados, la mayor parte de las empresas en Honduras, entonces vamos a hacerlo en base a lo establecido en la sección 35, ¿verdad? Acuérdense que la NIF pymes es la hija, le digo yo, ¿verdad? O sea, es la versión simplificada de la NIF completa. No significa que, es que es pymes, esta es fácil. Bueno, no es imposible, pero tampoco es que es tan fácil. Acuérdense que viene de la NIF completa, ¿verdad? Entonces tiene sus retos. Y de hecho, las NIF para las pymes actualmente están en proceso de revisión, la tercera revisión integral, ¿verdad? Está, el IASBI está revisando, ¿verdad? Si usted entra a la página de internet del IFRS, se va a poder dar cuenta de que hay todavía borradores. Incluso uno de los cambios se pidió comentarios hasta ahorita el 31 de julio, acaba de cerrar, ¿verdad?, los comentarios. Entonces, hay cambios, o sea, la NIF Pymes
es derivada de la NIF completas y cada cierto tiempo tratan de irla homologando. Y la NIF completas, pues casi todos los años hay cambios, no totalmente, ¿verdad? Pero en ciertos temas. Así que bueno, toca seguir estudiando. Entonces, yo tengo que estar claro cuál es la sección que tengo que utilizar cuando voy a implementar por primera vez este marco contable en mi empresa. Eso es importante que lo sepamos. Bien. Enfoquémonos ahora en las MIPYMES, porque es como que el marco contable al que estamos obligados la mayoría de empresas, ¿verdad? Entonces, la sección 35, si nosotros vamos y la leemos, vamos a ver que nos dice que una entidad adopta por primera vez las NIF para las pymes, independientemente de si su marco anterior estuvo basado en NIF completas, ¿no? Una empresa que haya venido preparando estados financieros en base a NIF completas y quiera cambiar de marco contable, tiene que hacerlo totalmente usando la sección 35. También hemos venido utilizando los principios de contabilidad generalmente aceptados como, ¿verdad? Como normas contables. Por ejemplo, aquí en Honduras tenemos 15 principios de contabilidad generalmente aceptados, que es lo que normalmente utilizamos, ¿verdad? O que deberíamos de utilizar. Porque también la otra realidad nuestra es que nosotros usamos mucho lo que menciona aquí, la base de impuesto a las ganancias, es decir, las leyes fiscales, ¿verdad? De los países. En este caso, en Honduras es muy común que las transacciones queramos, ¿verdad? Venir a medirlas y reconocerlas en base a lo que la ley de impuestos sobre la renta nos establece. Y les pongo dos ejemplos típicos, ¿verdad? Las vidas útiles de la propiedad, planta y equipo. Si yo les preguntara cuál es la vida útil de un mobiliario, ¿cuántos años le asignan como vida útil a un mobiliario? ¿Qué me dirían? Por lo general, 5 años. Ajá, Marjorie, 5 años. Ok. 10 años también dice la ley. Y 10 años también, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Entonces, pero fíjense, la norma no nos dice cuál es la vida útil de un activo, de propiedad, planta y equipo, ni mobiliario, ni vehículo, ni edificio, ni nada. La norma no nos dice, la ley fiscal sí nos dice. Entonces se nos hace a veces más fácil ir a agarrar el reglamento de depreciaciones y amortizaciones para establecer vidas útiles que analizar, ¿verdad? Las condiciones de trabajo o las condiciones de uso que va a tener ese activo para poder establecer una vida útil. ¿Ven? Entonces a veces lo hacemos por practicidad, se nos hace más fácil ir al reglamento que empezar a evaluar como la norma nos dice. La norma solo le dice, mire, la vida útil usted la tiene que estimar, ¿verdad? Es una estimación, pero tiene que considerar muchos factores. ¿Cuánto espera usted que pueda usar el activo? ¿En qué condiciones de trabajo va a utilizar ese activo? Porque la condición de trabajo puede variar y por ende la vida útil puede variar. Y le pongo un ejemplo. Usted no va, por ejemplo, a esperar que un vehículo que se lo asignó al gerente de ventas en la empresa o al gerente administrativo le dure igual que un vehículo que usted lo tiene como flota de distribución de productos. El que está dentro de la flota de distribución anda, ¿verdad? Todo el día y quizás hasta los 7 días de la semana en la calle, ¿verdad? Trabajando. Pero el vehículo que le asignó al gerente administrativo, no, ¿verdad? O sea, tiene un horario de oficina, llega a la oficina, podrá salir 1 o 2 veces al día si es que acaso sale, y luego regresa a su casa y entonces el vehículo, ¿qué esperaría usted? ¿Qué vehículo le va a durar más años? ¿El de la flota de distribución o el del que le asignó al gerente administrativo? ¿Qué piensan? El que tiene menos uso, el que tiene menos kilometraje. Ajá. El que las condiciones de trabajo, ¿verdad? No le exigen tanto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la norma le dice. O sea, el marco contable lo ayuda a usted a hacer como un análisis de las transacciones, un análisis real de uso para poder asignar vidas útiles,
La norma no le dice que son 5 años o que son 10 años. No, la norma le dice evalúelo en función de lo que espera obtener del activo, en función de cómo espera utilizarlo, ¿verdad? ¿Y eso puede cambiar después? Claro que sí, porque son estimaciones. Las estimaciones son suposiciones. Entonces usted lo puede hacer hoy que lo está adquiriendo, pero quizás 2 o 3 añitos después le toque replantearse, ¿verdad? Lo que pasa en la ley fiscal es que usted dice, no, aquí mire, aquí el mobiliario es 5 o 10 años y aquí se va hasta que se termine, ¿verdad?, de depreciar, ¿verdad? Pero la norma no le dice eso. Perfecto, vamos a ver. Ajá, Julia, gracias, nos había contestado por el chat. Edgardo nos dice, los empresarios nacionales utilizan la base fiscal local por simplicidad, no se complican, claro, ¿verdad? Eh, claro, eso sí es, eso usted está diciendo una gran verdad, Edgardo, ¿verdad? Y así es, Stephanie, esperaríamos que el que usa el gerente administrativo nos dure más tiempo, ¿verdad? Así que en función de eso, dice la norma, hay que establecer días útiles. Bueno, entonces miren, ¿qué pasa? Si nosotros queremos implementar la NIF, aunque hayamos utilizado la base fiscal, ¿verdad?, para reconocer y medir las transacciones contables, nos dice la norma, bueno, váyase a la sección 35, si está en NIF para las pymes, ¿verdad?, o quiere estar en NIF para las pymes, y empiece usted a hacer los pasos que debería hacer para dar el saltito, ¿verdad? Que vamos a ver acá. Me voy a saltar una diapositiva nada más y después regreso a esa, ¿ok? No es que no la voy a explicar, solo me quiero saltar a los pasos. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir en la implementación? La sección 35 nos da 4, ¿verdad? Y nos dice, mire, primero hay que reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la NIF. Es decir, aquellos activos y pasivos que no están en el estado financiero, pero que sí deben de estar, de acuerdo a normas. Algunos ejemplos, contratos de arrendamiento financiero, ¿verdad? A veces hay contratos de arrendamiento que cumplen los criterios para ser financieros, pero están registrados o contabilizados como arrendamiento operativo. Un arrendamiento operativo, como ya sabemos, usted cada vez que paga lo lleva al gasto, ¿verdad? Pero en un arrendamiento financiero no, ¿verdad? Hay que reconocer el activo, hay que reconocer el pasivo, hay que asignarle una vida útil al activo si procede y empezar a depreciarlo. Y a medida que vamos saliendo de nuestra obligación, vamos a reconocer el abono a capital y el pago de intereses financieros, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando el contrato es financiero, pues requiere más trabajo, pero sucede mucho que lo manejamos como operativo. Muchas veces es un tema de estrategia, ¿no? Estrategia fiscal, porque el gasto por renta se va en base a la vigencia del contrato y la depreciación del activo pudiera no irse en base a la vigencia, sino que tener otra vida útil que podría ser más larga que la vigencia del contrato. Entonces significa que el gasto deducible de la renta lo vamos a obtener hasta dentro de 5 años si lo llevamos como activo de propiedad, planta y equipo, versus en base a 3 años, que es la vigencia del contrato, por ponerles un ejemplo, ¿no? Pero como aquí la norma no está pensando en estrategia fiscal, sino que está pensando en poder cumplir todas las secciones que tenga que cumplir usted para decir que está con NIF, entonces le dice no, ¿verdad? Si es activo y hay que reconocerlo, haga, ¿verdad? También otra transacción que a veces no está en las contabilidades, que lo hemos visto recurrentemente, ¿verdad? Que no están, son beneficios a empleados. Este puede ir en función de vacaciones, ¿verdad? Por ejemplo, las vacaciones son un derecho del empleado que al final se tiene que honrar la deuda, ¿verdad? Con el empleado, pero muchas veces se usa a base de efectivo, es decir, hasta que el empleado se va y toma las vacaciones, se le paga, ¿verdad? O se reconoce ese gasto, ¿verdad? Mientras el empleado está de vacaciones. Pero la norma le dice, no, la base de contabilidad es base de acumulación o devengo. O sea, usted tiene que ir reconociendo su obligación en el momento en que va incurriendo en su obligación, independientemente de en qué momento se tome el derecho al empleo. Entonces, fíjense, paso 1, vamos a reconocer todos los activos y todos los pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la NIF. Paso 2, no vamos a reconocer, o sea, es decir, vamos a tener que eliminar del estado financiero, si acaso existen, aquellos activos o pasivos
que no cumplen condiciones para ser activo o pasivo. Un ejemplo, un gasto de constitución, ¿verdad? Como también lo hacemos en base a la ley fiscal y entonces dice, no, es que mire, los gastos de organización y constitución tenemos que reconocerlos como activos e irlos amortizando en 5 años, porque eso nos dice la ley fiscal. Pero entonces dice usted, bueno, tengo que irme a la sección 2, ver la definición de activo y ver si esta transacción cumple la condición de activo. Una condición, voy a obtener beneficio económico futuro. Yo voy a poderle vender a alguien esos gastos de organización o constitución que tengo allí. No, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene la aplicación integral de la norma, porque ya no solamente es la sección 35, es como la guía, ¿no? Lo primero que usted va a utilizar, pero luego tiene que ir a revisar las otras secciones de acuerdo a la transacción que esté analizando para ver qué dicen, ¿verdad? Entonces, no cumple condiciones como activo según la sección 2, por lo tanto no es activo, tengo que darle de baja. O a veces pueden haber pasivos reconocidos, ¿verdad? Que tengan carácter contingente de acuerdo a la norma. Entonces los pasivos contingentes no se reconocen, es decir, no se les asigna un valor ni se reflejan como obligaciones en el estado de situación financiera. Simplemente le dice la norma si son importantes, si considera oportuno, como administración, pues los puede revelar, ¿verdad? En notas. Pero si yo los tengo registrados como pasivos, pues entonces tampoco, si no cumplen condiciones de pasivo, tampoco, y les doy de baja, ¿verdad? ¿Qué toca hacer? Ir a revisar cuenta por cuenta los estados financieros de la empresa que estamos, ¿verdad? Queriendo implementar la norma para poder hacer esos 2 pasos. Tercer paso, reclasificar partidas reconocidas según los principios de contabilidad anteriores como un tipo de activo o pasivo o componente de patrimonio, pero que de acuerdo a la NIF sea un tipo diferente de estos. Ejemplo, propiedades de inversión. Cuando no estamos con GIF y estamos en base a principios o base en ley fiscal, cualquier edificio, cualquier terreno que adquiramos es propiedad, plantilla y equipo. Pero en NIF, el uso de estos bienes inmuebles condiciona el tipo de activo que es. Entonces le dice la norma, resumido, si lo voy a usar, porque ahí tengo mi planta de producción, porque ahí tengo mi sala de ventas, porque ahí tengo mis oficinas administrativas, es propiedad, plantilla y equipo. Pero si lo compré porque se me presentó la oportunidad y ahorita no lo estoy utilizando y no tengo expectativas de uso todavía claras, definidas en un futuro, o lo compré y como no lo necesito usar en mis operaciones, lo voy a poner en arrendamiento. Ok, eso cumple condiciones para ya no ser una propiedad, plantilla y equipo, sino una propiedad de inversión. Entonces, ¿qué toca hacer? Reclasificar. Primero, de propiedad, plantilla y equipo, lo saco y lo presento como propiedades de inversión. Permítanme, déjenme ver el chat. ¿Nos puede ampliar en la parte de los pasivos contingentes y por qué no se reconoce? Ok. Bueno, Edgardo, en sí porque el pasivo contingente tiene una particularidad, ¿verdad? Es incierto que usted vaya a pagar algo, esa es una de las condiciones, o no lo puede usted medir de forma fiable para poderlo reconocer. O sea, puede ser que sea incierto, que sea poco probable que le toque pagar algo, entonces no debe de reconocerlo, o puede ser que aunque usted considera, en este caso el experto que sería el encargado, ¿verdad?, de asuntos legales, un abogado, podría ser, por ejemplo, que nos diga, mire, que en la demanda es probable que sí nos toque pagar algo, porque, pues, ¿verdad?, estamos como perdiendo ahí, pero no tengo claro de cuánto, ¿verdad? Pudiera ser entre 10.000 lempiras a 3, 5 millones de lempiras. Entonces usted dice, bueno, ¿y cómo lo mido? Entonces en esas circunstancias le pide la norma, entonces no lo reconozca, revele y manéjelo como un pasivo contingente y simplemente explique por qué, ¿verdad? Por ejemplo, la reserva laboral o reserva por demanda. Sí, la reserva por demanda podría ser esta tarde, lo acabo de comentar. La reserva laboral es un tema interesante y que causa a veces controversias en el proceso de implementación.
La reserva laboral tiene que ver con el tema de las cesantías, ¿cierto? O sea, ahorita, por ejemplo, se reactivó la ley de la reserva, ¿verdad? Ya siguen las empresas integrando al RAP el famoso 4%, ¿sí? Lo que pasa es que el Código de Trabajo en Honduras, y ahí tiene que ver mucho el aspecto legal, laboral, en cada país, porque no es igual en Honduras que en otros países. Entonces, en Honduras hay una obligación de pago de cesantía laboral cuando el empleado ha adquirido condiciones o derechos, ¿verdad? El artículo 120 del Código de Trabajo, cuando el empleado ya alcanzó los 15 años de antigüedad, ¿verdad? Laboral, y pone su renuncia, ya tiene derecho a un 35% de su cesantía laboral, siempre con el techo, ¿verdad? De máximo 25 meses, pero ya adquirió ese derecho. Entonces, eso ya no es negociable, es un derecho adquirido si ya tiene la antigüedad de 15 años o más. Diferente caso del empleado que no tiene los 15 años y renuncia. Entonces, la empresa no está obligada a pagarle cesantía laboral. ¿Qué si ya le pagó ahorita con la ley? La reserva, ¿verdad? Laboral, lo que se considera como prima de antigüedad, ¿verdad? Entonces, porque eso ya salió de la empresa y está a nombre del empleado en el RAP. Pero, ¿qué pasa con lo que sí tiene obligación de pago porque el empleado ya alcanzó la antigüedad? Bueno, la norma lo que le dice en la sección 28 es que usted tiene que ir a analizar eso, ¿verdad? Tiene que ir a analizar qué tipo de beneficios se considera la cesantía, ¿verdad? Y entonces usted tiene que evaluar porque casi que seguro que usted va a tener que reconocer la obligación allí. Y bueno, ahí le habla la norma, hasta ahorita le habla de dos maneras de cálculo, ¿verdad? Contrata un actuario y el actuario viene y hace todo un análisis de su nómina y ve aspectos de rotación de empleados, de mortalidad, de cuestiones económicas, y le hace todo un estudio, ¿verdad? De esa obligación que usted tiene como empresa ante sus empleados, o todavía hay chance de aplicar un método simplificado en ANIF para las pymes, la FUL no la permite, pero en la pyme sí, en donde usted lo puede hacer de una manera financiera a lo interno y donde asume que todos los empleados van a llegar a tener ese beneficio y calcula el pasivo, ¿verdad? Pero entonces este no es contingente, mi estimado Edgardo, este sí se vuelve un pasivo real, pero que sí hay que estimar el valor, o sea, hay que ir a calcularlo para saber cuánto tendríamos que reconocer y establecer la política contable que vamos a utilizar. Ese es un punto muy importante en los procesos de implementación que también hay que tener claro. Bien, como cuarto paso, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la NIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. Por ejemplo, nos entretuvimos un ratito con el tema del valor presente, ¿verdad? Los valores descontados. Bueno, cualquier activo o pasivo cuyo origen haya sido una transacción de financiación, le dice la norma, mire, tiene que calcularlo a valor presente descontado. ¿Sí? Así que si teníamos esa cuenta por cobrar al empleado porque le damos financiamiento y es a 24 meses, pero no lo hemos descontado porque no negociamos con el empleado que le tenemos que cobrar una tasa de interés, ojo, para la norma si hay una tasa de interés hay que irla a buscar, hay que descontar y hay que reconocer contablemente eso. Si al empleado le presté 200.000 lempiras, ¿cuánto me va a pagar el empleado? 200.000 lempiras. Pero el reconocimiento inicial no puede ser 200.000 lempiras porque lo tengo que descontar. Y a medida que el tiempo va avanzando, tengo que ir reconociendo ese ingreso financiero que yo estoy generando por esa transacción de financiación. ¿Sí? Ok, otro ejemplo acá de medición, las fórmulas de costeo en los inventarios. Hay una fórmula de costeo que es prohibida en ANIF, que es el WEPS, últimas entradas, primeras salidas. Si nosotros tenemos esa fórmula de costeo implementada en nuestras contabilidades, tenemos que cambiarla, ¿verdad? Porque para la normativa esa fórmula de costeo no es permitida. Así que, bueno, hay que ir a revisar también, entonces, miren, los inventarios y la fórmula de costeo que tengo yo como política contable. Si me toca cambiar la política contable al respecto, voy a tener que medir el efecto del cambio de política contable relacionada con esta fórmula de costeo e ir a aplicar los ajustes correspondientes para poder decir que estoy conmigo, ¿verdad? Y hacer todo esto, tenemos que hacerlo, como digo yo,
nos toca practicar, ¿verdad? Y esto es lo interesante de la norma. Cuando estamos en el proceso de implementación, tenemos que hacer estos cálculos 3 veces, ¿verdad? A 3 fechas diferentes. Y aquí es donde la norma nos habla de una fecha de transición, estados financieros comparativos y los primeros estados financieros bajo NIF. Entonces asumamos que yo quiero implementar las NIF a mi cierre contable del 31 de diciembre del 2024 y estoy trabajando, ¿verdad? Bastantito para lograrlo. ¿Cuál sería mi fecha de transición? El 1 de enero del 2023, ¿verdad? Es la fecha en que inicia el periodo comparativo o el año comparativo. ¿Cuál sería mi año comparativo? Pues el 31 de diciembre del 2020. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que ir a revisar el efecto de esos 4 pasos que acabamos de ver en estas 3 fechas. ¿Sí? Y darle el efecto financiero a los ajustes y darles el efecto en la presentación de esos estados financieros de principios, que yo los cerré, los declaré y los registré en base a principios de contabilidad o en base a la ley fiscal, pero ahora tengo que convertirlos en base a NIF. ¿Sí? Entonces, nos toca hacerlo a 3 fechas diferentes. No solo es en el año de implementación. ¿Sí? Todo lo que vimos ahí, los 4 pasos, tenemos que replicarlos en cada una de las 3 fechas. Lo que sucede es que algunos lo van a aplicar en las 3 y algunos pues quizás solo en una o solo en 2, ¿verdad? O sea, eso va a depender de cada caso. La verdad que cuando estamos haciendo implementaciones tenemos que evaluar cada caso en parte. ¿Tenemos alguna preguntita hasta aquí? Bueno, ojalá que vamos quedando claros, ¿verdad? En lo que tenemos que hacer. Una de las cosas que tenemos que considerar cuando estamos utilizando la sección 35 es que hay excepciones que prohíben la aplicación retroactiva de algunos aspectos, ¿verdad? Que hablan otras secciones. Entonces, ¿qué tenemos que ir a revisar? ¿Cuáles son las cosas que no debemos hacer? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí están detalladas, ¿verdad? Si yo ya le di de baja un activo, pues entonces no lo voy a devolver al activo por el proceso de implementación de NIF, ¿verdad? O si yo establecí valores de estimaciones, de incobrabilidad o alguna otra estimación, no lo voy a ir a cambiar con información nueva que obtuve después, a menos que sea evidente que hay errores en esa estimación, ¿verdad? Pero si no, no la debo de ir a cambiar. Permítanme, déjenme ver el chat. Quería saber si en su firma están solicitando auditor. Sí, claro, Melvin, claro que sí. Sí, sí, necesitamos. Así, al final estoy dejando mi correo electrónico por si se quieren contactar conmigo por esto o por lo que me dice Melvin, adelante, ¿verdad? Entonces, la sección 35 nos prohíbe hacer algunas cosas y entonces hay que ir a evaluar si algunas de estas situaciones ocurrieron en esas 3 fechas que hemos hablado, la fecha de transición, la fecha del año comparativo o la fecha de implementación y entonces revisar qué ocurrió, ¿verdad? Porque sí, lo que sí la norma nos dice, mire, una cosa es el ajuste financieramente hablando por procesos de implementación, que tiene que ver un tema de cambios en políticas contables, y otra cosa es el efecto financiero de corrección de errores. Si son errores, no los podemos mezclar como que fueran cambios de política, ¿verdad? Si es que me equivoqué, ¿verdad? Y lo tengo que asumir, ¿verdad? Entender, no puedo como unir esto y decir que todo el efecto financiero fue por un tema de implementación, por cambios de políticas contables, cuando no es, ¿verdad? En eso sí nos pide ser transparente. Bien, otra cuestión, ¿verdad? Que nos dice la norma en la sección 35 es que cuando estamos en el proceso de implementación hay algunas exenciones que podemos utilizar, pero ya esto es opcional de cada empresa, de cada entidad, ¿sí? Hay 5 aspectos que podemos nosotros utilizar únicamente en el año de implementación.
son exenciones únicamente en el año de implementación, o sea que una vez que implementemos, después ya no podemos hacer uso de ello, porque la sección 35 solo se utiliza para el proceso de implementación, ¿verdad? Nada más. Entonces, tengo que ir a ver si conviene o no conviene o aplica o no, ¿verdad? Hacer uso de esas exenciones, ¿verdad? Claro, esto ya va a depender de la entidad, de la industria, de las transacciones que tenga, inclusive de estrategia, ¿verdad? Y aquí hay algunas de esas exenciones que habla la norma. Son 15, ahí están en la sección 35, ustedes la pueden ir a ver. Una de las cosas, por ejemplo, que se da mucho y que se pone sobre la mesa cuando estamos en los procesos de implementación, porque como decía, ¿verdad? La licenciada Fanny, nosotros eh, eh, trabajamos, o sea, yo soy la directora de consultoría en HLB Honduras, en Rivera Guzmán, ¿no? Y como consultores estamos en la obligación de decirle a la administración, mire, estas son las opciones que tenemos, ¿verdad? Y dentro de esas opciones, por ejemplo, es muy común encontrar el tema del costo atribuido, ¿verdad? Y es que la NIF, tanto la plena como la pymes, tratan de darle realidad económica a los estados financieros. Una realidad económica que no se tiene cuando utilizamos solamente la base de medición del costo, ¿sí? Imagínense en esas empresas que tienen añales de operar, ¿verdad? Hay empresas que fueron constituidas allá en los 70 y tal vez adquirieron sus terrenos, ¿verdad? En los cuales tienen sus plantas o sus oficinas hace muchos años y están al costo. Y usted dice, este terreno vale mucho dinero hoy, ¿verdad? Pero tal vez está bajísimo, ¿verdad? Al costo de hace 40 años, 50 años. Entonces, la norma le permite usar una exención que se llama costo atribuido. Y ese costo atribuido básicamente es irle a dar, ¿verdad? Es ir a actualizar el valor del activo por primera vez y por única vez en el año de implementación. O sea, busco el valor de mercado, lo puedo reconocer, ¿verdad? Obviamente eso me incrementa mi patrimonio porque incrementa el valor del activo, pero no se maneja como una revaluación, sino como una exención, ¿verdad? Claro, ahí sí hay un aspecto legal, ¿verdad? Implícito, ¿no? O sea, que esa ganancia que usted está reconociendo, porque obviamente el inmueble le cuesta más, va a registrar usted una ganancia, esa ganancia no es que va a ir usted a pagar el impuesto ya, porque ese es un tema únicamente de medición. Usted pagaría el impuesto de la ganancia de capital cuando efectivamente venda el bien y obtenga la ganancia, realice la ganancia, ¿verdad? Antes no. Pero esa ganancia sí le genera una diferencia porque sí va a estar reconocida en su estado de resultado y sí le va a generar una diferencia fiscal que tiene que reconocer el impuesto diferido, en este caso posición pasiva, ¿verdad? Entonces, pero esa es una opción. Entonces, el consultor que sabe le pone el abanico de opciones que tiene de acuerdo a la normativa, obviamente, y le explica los pros y los contras de tomar una u otra, ¿verdad? Y el efecto financiero que podría generar eso, y la administración pues toma la decisión, ¿verdad? De que lo que más le convenga hacer en ese momento, porque son exenciones que se pueden utilizar únicamente en el año de implementación. Bien, cada caso es muy particular, hay que evaluarlo, pero no hay exenciones a los requerimientos de presentación de información, ¿verdad? Por ejemplo, la norma le dice que cuando está el primer año de implementación, en los primeros estados financieros bajo NIF, tenemos que presentar al menos 3 estados de situación financiera, o sea, 3 balances generales, ¿verdad? Como normalmente los conocemos nosotros. 2 estados de resultado y otro resultado integral del periodo. Habría que ver si hay otro resultado integral, el famoso ORI, que a veces también me preocupa, ¿verdad? Que son básicamente 4 transacciones que la norma dice, mire, esto no va el resultado, es decir, no es un ingreso, no es un gasto que forme parte de la utilidad o la pérdida de la empresa en un año en particular, sino que esto es patrimonio, así como presentamos el capital social, la reserva legal, bueno, ahí van las transacciones del ORI. Una transacción muy común del ORI es el superávit por revaluación. El superávit por revaluación no va al resultado, va dentro del patrimonio, ¿sí? Entonces, si tenemos ORI,
el estado de resultados se va a llamar estado de resultado integral. Tenemos que presentar dos estados de cambios en el patrimonio. ¿Qué pasó con todas las cuentas patrimoniales, incluyendo el ORI? Aumentaron, disminuyeron, una conciliación entre el saldo inicial y el saldo final del periodo. Y dos estados de flujo de efectivo. ¿Por qué hablamos de 2, 2, 2, 2 y 2? ¿Te fijas? Porque es comparativo. Toda la información se nos está pidiendo que sea comparativa. Y no solamente a nivel de estados financieros, sino que también a nivel de notas, ¿verdad? De notas que tienen que ver con redacciones, ¿verdad? Pueden ser integraciones numéricas o simplemente texto, redacción, ¿verdad? De lo que tengamos que revelar. Y también es bien particular cada empresa, ¿verdad? Pero entonces la norma nos dice que tienen que ser comparativas las notas también, ¿verdad? Así que en el año de implementación estamos obligados a hacer esto, así, y ahí sí no hay excepción, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la norma nos dice que debemos de hacer esto? Me voy a adelantar un poquito acá. ¿Por qué? Porque debo yo de explicar la transición, es decir, debo explicar el efecto que tuvo la implementación. ¿Qué tengo que yo que explicar? Debo explicar cómo la implementación o la transición o el saltito de TCGA o de base fiscal que tenía el año y los años anteriores versus la NIF, ¿verdad? ¿Cómo me afectó esa implementación de NIF o esa transición a la NIF, la situación financiera de la entidad, los resultados y los flujos de efectivo? ¿Cómo me afectó a lo que yo ya había declarado e informado? Porque acuérdese que si, por ejemplo, usted va a comparar con el año 2023 es un año cerrado declarado, fiscalmente declarado y pagado el impuesto. Entonces usted no puede ir a la contabilidad a modificar nada, ¿verdad? Todo ese efecto de la implementación, tanto en el año comparativo como a la fecha de la transición, es extra libros. Solo es para efectos de poder comparar el año de implementación, que sería el 2024, en donde ese sí va para la contabilidad, todos los efectos, ¿verdad? Pero usted debe de explicar, mire, es que yo el año pasado tenía ingresos por tanto, costos por tanto, gastos por tanto, o tenía total de activos estos, total pasivos estos en base a principios. Pero cuando implementé la NIF, mire, me aumentaron los activos acá, me aumentaron los pasivos por acá, mi patrimonio se vio incrementado o disminuido, ¿verdad? Eso va a depender. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser que no haya mucho cambio, de todo hay, ¿verdad? Pero esto es lo que logré obtener ya aplicando NIF, y en el interín están todos los ajustes y todas las reclasificaciones necesarias para llegar a estado financiero bajo NIF. Yo tengo que explicar todo eso, tengo que contar el cuento, tengo que contar la historia de todo lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces, la norma me dice que es obligación, ¿verdad? Que esos primeros estados financieros yo incluya una descripción de la naturaleza de cada cambio en las políticas contables que se dieron. O sea, todas las políticas contables que hayan cambiado, yo tengo que explicar la naturaleza de cada cambio. Que yo tengo que conciliar el patrimonio que tenía de los años previos, de acuerdo a principios o ley fiscal, con los que resultan de aplicar la NIF en las fechas que estamos hablando, a la fecha de transición y al último periodo o el último año en los cuales yo haya aplicado principios de contabilidad o base ley fiscal para preparar mis estados financieros. Y también me dice la norma que tengo que hacer una conciliación del resultado, es decir, de los ingresos y gastos del estado de resultado, ¿verdad? Del año comparativo que presenté de acuerdo a principios de contabilidad o base ley fiscal. Concilio, esto es lo que yo presenté y esto es lo que yo tengo. Separando, miren, separando lo que es la corrección de errores de lo que es un cambio en política contable. O sea, no lo podemos unir. La norma sí nos pide que hagamos una separación de eso, ¿verdad? Y si me regreso a la diapositiva que me salté, ¿verdad? Es que aquí lo que nos resume es un conjunto completo de estados financieros. ¿Qué es un conjunto completo de estados financieros? Porque a veces podemos tener la percepción de que cuando nos piden estados financieros,
llegan los auditores y nos dicen, mire, deme sus estados financieros y le generamos una balanza de saldos y le damos un balance general y un estado de resultados. Y ya está. Ese es el conjunto completo de estados financieros. Y hay que ver el auditor cómo arma las notas, cómo pone las políticas y cómo hace el flujo de efectivo, ¿verdad? Porque eso ya es responsabilidad del auditor. Tenemos esa percepción equivocada, colegas, muy equivocada, porque los estados financieros no es una responsabilidad del auditor. Los estados financieros son responsabilidad de la administración de cada entidad. Y la norma lo ve así. Y las mías, que son las normas de auditoría con las que trabaja el auditor, también lo ven así. Lo que pasa es que tenemos una cultura de trabajo distorsionada en este aspecto y a veces entramos en esa controversia, ¿verdad?, con nuestros auditores. Pero la realidad es que la responsabilidad de entregar un conjunto completo de estados financieros es de la administración. Y si nos vamos a la sección 3, la sección 3 de la NIF para las pymes nos habla de qué elementos incluye un conjunto completo de estados financieros. Y son estos 5, ¿no? Tiene que haber un estado de situación, todo va comparativo, colegas, todo es comparativo con el año anterior. Vamos a presentar el estado de situación financiera o balance general. Vamos a presentar el estado de resultado integral o el estado de resultado y un estado de resultado integral. Ese es un tema de si lo presento junto o lo presento separado. Esa es una selección de política contable que nos permite la ANIC, ¿verdad? En este caso la sección 5 de la ANIC para las pymes. Vamos a presentar un estado de cambios en el patrimonio, que está en la sección 6. Vamos a presentar un estado de flujo de efectivo, igual comparativo, ¿verdad? Todos van comparativos, pero tenemos que elaborar el estado de flujo de efectivo. Lo único que tenemos que tomar es la decisión de cómo lo vamos a presentar, si por el método directo o por el método indirecto, ¿verdad? Básicamente, pero tenemos que presentarlo. Y tenemos que presentar como quinto elemento, no menos importante, porque tienen el mismo grado de importancia los 5 elementos, las notas a los estados financieros. Y si nos vamos a la sección 8, lo que incluyen las notas es desagregaciones numéricas, es decir, yo tengo en el estado de situación financiera el total de inventarios, pero luego en la nota empiezo a decir, mire, es que tengo inventario de materia prima, tengo inventario de proceso, tengo inventario de producto terminado, ¿verdad? Entonces yo en una nota voy desagregando la integración total que tengo a nivel del estado de situación financiera. Pero las notas también tienen que ver con que tengo que indicar o revelar las principales políticas contables que estoy utilizando en cada una de las cuentas importantes, ¿verdad?, de los estados financieros, que también tengo que revelar situaciones importantes como pueden ser cuestiones de contingencias, cuestiones de compromisos, cuestiones de pignoraciones de activos, es decir, aquellos activos que yo he dado en garantía para, ¿verdad?, garantía de algunas obligaciones que tengo, transacciones correlacionadas, ¿verdad? Transacciones con el personal gerencial clave de la compañía, incluso situaciones de estimaciones, cómo yo establezco las suposiciones para llegar a estimar los valores, ¿verdad? ¿Qué escenarios son los que yo estoy visualizando como administración? Porque puede ser que alguien más, un tercero, venga y evalúe de otra manera esta misma suposición y entonces le dé otros resultados. La norma le dice, usted tiene derecho a establecer supuestos, ¿verdad?, a crear estimaciones, pero por favor trate de hacerlo lo más confiable posible, ¿verdad? Y cuente la historia, diga cómo lo hizo para llegar a ese monto. Todo eso es parte de las notas a los estados financieros, ¿verdad? Permítanme, déjenme ver el chat. Sí. Ok, Jorge, gracias, igual. Bien, entonces, ahí estamos, conjunto completo de estados financieros, 5 elementos, ¿verdad? Que si tenemos o sentimos que tenemos la necesidad de aprender a hacer algunos de ellos un poquito más en detalle, pues tenemos ayudas, colegas, ¿verdad? La NIF para las pymes da una sugerencia de conjunto completo de estados financieros, obviamente esa es una sugerencia, porque la norma tiene los mínimos a revelar, es decir, la información mínima a revelar en cada una de las secciones, ¿verdad? Pero es un ejemplo que lo podemos seguir, lo podemos utilizar, ¿verdad?
Lástima que a veces pues la norma nos dice el qué hay que hacer, pero no nos dice el cómo hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Ese sería el punto. Ya estamos terminando, nos hace falta poco. Sí, claro, Stephanie, es lo que estaba comentando, sí hay formatos de estados financieros bajo NIF, hay sugerencias, ¿verdad? La NIF para las pymes son 2 libros, este es uno, este es los pronunciamientos, y está la parte B que es más, más delgado, perdón, en donde tenemos las revelaciones mínimas por cada una de las secciones y tenemos los estados financieros sugeridos, ¿verdad? Ese puede ser un buen punto de partida, claro que sí. Y las plenas también tienen estados financieros sugeridos. Ahí tendríamos que irnos a la NIF 1, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son los beneficios de implementar NIF? Para las empresas. Para las empresas promueven la transparencia y la competitividad. Mejora la imagen ante clientes, proveedores, bancos e inversionistas. Me ha tocado vivir esto de mejorar la imagen, colegas. Es increíble cómo cambia la percepción de los usuarios, ¿verdad? En base a la información financiera presentada de las empresas, cuando antes le decíamos, mire, estos son nuestros estados financieros, están con un híbrido, ¿verdad? Entre principios de contabilidad, entre base fiscal y entre decisiones de la administración, porque al final pasa mucho de que así son, ¿verdad? Bueno, esto es importante, es increíble cómo mejora esa imagen. También mejor calidad de información para propósitos de gerenciamiento y toma de decisión, como puedo tener las valoraciones más acertadas de mis activos, de mis obligaciones, ¿verdad? Lo que es ingreso lo reconocí como ingreso porque realmente cumplía la característica de ingreso, no solamente porque hice una factura y como el SAR me obliga a declarar el ingreso, lo registré contablemente, ¿verdad? Porque ahí la norma sí es clara, si no cumple condiciones de ingreso no se puede reconocer. Entonces, hay una mejor calidad de información, hay mejor calidad de reportes, ¿verdad? En comparación con los principios de contabilidad locales, hay acceso a mercados internacionales, ¿verdad? Con mayor credibilidad y posibilidades de éxito, porque nuestra información puede ser comparativa con otros o comparable con otras empresas en otros países en la misma industria, similares a nosotros, ¿verdad? Y como profesión tenemos una magnífica oportunidad de volvernos conocedores de la normativa y poder ofrecer nuestros servicios de trabajo en cualquier parte del mundo, porque la norma se está usando en 168 países alrededor del mundo. Si ustedes van a la página del IFRS lo pueden constatar eso, ¿verdad? Así que, bueno, hay una oportunidad increíble de seguir creciendo como profesionales, ¿verdad? Muy, muy interesante y eso hay que tomarlo como positivo, ¿verdad? Quizás al principio cueste un poquito, pero el esfuerzo vale la pena, ¿verdad? Vale mucho la pena. Así que tenemos algunas recomendaciones finales, solo déjenme ver el chat donde se podrían conseguir en físico las NIF. Stephanie, fíjese que en lo particular yo las compro directamente de la fundación, directamente del IFRS en Londres, ¿verdad? Se compran y vienen, pero últimamente se han adquirido más en versión electrónica porque a veces lo físico cuesta un poquito que llegue al país y ellos usan un servicio de envío un poquito caro. Entonces termina saliendo más caro el pago del envío que el valor del libro en particular, porque aparte, bueno, los libros son cobrados en libras esterlinas, ¿verdad? Porque son ingleses. Pero sí se pueden conseguir. Si usted está interesada, pues por ahí le voy a dejar mi correo y me puede escribir y lo podemos hablar. Bien, recomendaciones finales en el proceso de implementación para que el proceso sea un éxito, porque eso es lo que queremos todos, ¿verdad? En las empresas y como contadores, pues queremos hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que el proceso sea un éxito y aparte que, bueno, el proceso de implementación tampoco es que depende únicamente del contador, ¿verdad? Aunque a veces así se entiende, pero no. Esto tiene que ver mucho con varias áreas de la empresa. Una de las recomendaciones es que tenemos que empezar analizando el impacto que pueda tener la NIF en nuestra empresa. Impacto en aspecto tecnológico, operativo, financiero y administrativo, ¿verdad? También tenemos que
capacitar al personal encargado, es decir, si nuestro personal no conoce la normativa, no le va a dar seguimiento, ¿verdad?, al cambio de políticas contables que hay. ¿Sí? Entonces no podemos hacerlo una persona o dos personas y fuera del resto del personal, no. Tiene que haber una capacitación al interno, ¿verdad?, para que la implementación se pueda mantener en el tiempo. Tenemos muchas veces que alinear el sistema contable con los lineamientos de la NIF. Pasa que a veces los sistemas contables son muy amigables y nos permiten hacer ese alineamiento de manera más fácil, pero también pasa que el sistema contable tal vez no, ¿verdad?, no es tan amigable y muchas veces toca incluso ver la posibilidad de cambiar de sistema contable para que nos ayude, porque tampoco es que queremos más trabajo, ¿verdad? Si ya los contadores pasamos que no nos alcanza el día, ¿verdad? Así que no queremos más trabajo, queremos hacer lo que dice la norma que hay que hacer, pero buscamos los mecanismos adecuados para tener esa información a la mano sin la necesidad de estar trabajando a pie, como digo yo, ¿verdad? Es decir, sin un sistema automatizado que nos permita agilizar las cosas, ¿no? Entonces hay que evaluar eso también. Es importante usar un cronograma para definir responsables para cada actividad durante el proceso de implementación, porque es bastante el proceso de implementación y son 3 veces, como ya vimos. Y también hay que monitorear, ¿verdad?, todo lo que se está haciendo. Es decir, no hay que delegar responsabilidad y decir, bueno, aquí está, hágalo y ahí vamos a ver en qué momento, ¿verdad? No, hay que ir monitoreando cómo va el proceso, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y si a lo interno sentimos que no tenemos el expertise, el conocimiento de la normativa adecuada para poder hacer el proceso de implementación por nuestra cuenta, pues podemos buscar la ayuda de un experto externo, eso sí, con reconocida experiencia, ¿verdad?, para que nos acompañe en ese proceso. Ese proceso es interesante, se puede volver de mucho aprendizaje, pero tenemos que estar claros que o conocemos bien la normativa antes de hacerlo o buscamos una persona que realmente conozca bien la normativa y nos enseñe cómo hacerlo, ¿verdad?, para poder implementarlo con éxito en nuestras empresas y para poderle dar el seguimiento o el mantenimiento a futuro de lo que hemos hecho. Porque tampoco se vale que digamos, sí, mire, yo le pagué a alguien, alguien vino, hizo esto y me lo dejó acá, pero el catálogo de cuentas no se modificó, el personal no se capacitó, el manual de política dice eso, pero incluso hemos encontrado que la política que dice el manual no concuerda con lo que la normativa dice. Y entonces ahí hay un proceso de implementación en un año que nunca se le dio seguimiento porque al interno nadie quedó capacitado para poderle dar seguimiento. E incluso hay muchas falencias, lo cual nos pone muy mal a nosotros, ¿verdad, colegas? Cuando nos ofrecemos como consultores y hacemos una de estas situaciones así de no capacitar al interno o de no ver que estamos aplicando bien la normativa, pues nos deja muy mal como profesionales. No queremos eso, ¿verdad? Queremos hacerlo bien. Entonces, para hacerlo bien hay que sentar y esquematizar lo que vamos a hacer y repetimos, ¿verdad? Si no nos sentimos capaces a lo interno, pues buscamos a alguien a lo externo que nos ayude, que nos acompañe en esa transición. Este es mi correo electrónico, patricia.sanchez@hlbhonduras.com. Nosotros estamos a la disposición de ustedes si se quieren contactar ¿verdad?, con nosotros para hablar un poquito más del tema. Estamos a la orden, la verdad que nos da mucho gusto poder colaborar, ¿verdad?, con el colegio, con el gremio, como decía al principio, en un tema que todavía genera mucha expectación. De hecho, a pesar de la hora que era en la mañana, pues me parece que hubo una asistencia muy buena y les agradecemos, ¿verdad? No sé si tienen alguna consultita antes de terminar, pero hemos ya logrado, ¿verdad?, presentar todas las diapositivas que traíamos en esta mañana. ¿Qué les pareció la presentación? Me gustaría escuchar a alguno de ustedes.
si es posible. Excelente, Julia, adelante, le escuchamos. Sí, buenas tardes a todos, buenos días todavía creo. Bueno, mi consulta básicamente es máster. Bueno, sé que hay un gran porcentaje de empresas que todavía no están adheridas a las NIF y yo quiero saber si hay alguna sanción para las empresas que aún no han adoptado las NIF. Sí, buena pregunta, Julia. Fíjese que la Junta Técnica hace varios años, lo que mencionó, por ejemplo, en los informes auditados es que iban a ser restringidos cuando no estuvieran con marco contable de NIF. Entonces, aquellas empresas que necesitan presentar estados financieros auditados a bancos, proveedores, ¿verdad? Se ven con la situación de que sus estados financieros van restringidos. Eso podría ser una medida de presión, ¿verdad? Si lo vemos. Ahora, una multa en particular, pues básicamente lo que dice el Código Tributario, que sí pueden haber multas si usted no está utilizando ENI, precios de transferencia, sus estudios pueden ser tomados como no válidos por el SAR porque no cumplen ENI, ¿verdad? Y lo que hemos visto es quizás un poco en las tasas de interés en las instituciones bancarias que le pudieran ofrecer usted una tasa un poquito más alta a las empresas que no están con IF versus las que sí están con IF, ¿verdad? Básicamente es lo que yo he podido ver en el mercado. Ok, bueno, muchísimas gracias. Ok, Julia, la orden. Sí, entonces déjenme ver el chat. Rigo, un placer, Rigo. Un placer saludarlo. Ok, excelente. Bueno, creo que hemos cumplido el horario, son las 12:04, unos 4 minutitos ahí nos pasamos, ¿verdad? Pero ojalá que hayamos cumplido el objetivo del webinar, que era pues dejar claro más o menos, ¿verdad? Los pasos que tenemos que seguir en este proceso de implementación, el cómo hacer para poder cumplir con la sección 35 o incluso la NIF 1, ¿verdad? De implementación. Y bueno, pues a seguir adelante, ¿verdad? Estudiando, participando en estos webinars que el colegio nos invita cada vez, ¿verdad? Así que agradeciéndole al colegio nuevamente, agradeciendo a ustedes por su asistencia y participación y pues me despido, ¿verdad? Que tengan buen provecho. Ok, Bueno, buenas tardes, licenciada. Junta dígame. directiva, Junta directiva agradece el apoyo en compartir sus conocimientos, ¿verdad? También agradecida con el licenciado Darío, ya que es de parte de la firma HBL, ¿verdad? Sí, Estamos muy HDLB. agradecidos. Ajá, correcto. Bueno, estamos muy agradecidos y muchas gracias por compartir sus conocimientos. Va a ser de mucho provecho para nuestros contadores. Estamos a la orden. Gracias por la invitación. Muchas gracias y saludos a todos. Buenas tardes. Okay. Bye.